continuando entonces con el método de potencial espontáneo, de polarización espontánea, vamos a ver así someramente lo que son los equipos de medición y trabajo de campaña, ¿sí? Bueno, el trabajo de campaña es muy similar, digamos, a lo que sería lo que vieron en perfiles y cartas de potencial, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, el área prospectal, si la vemos desde arriba, el área prospectal, supongamos que tengamos un yacimiento acá que sea hacia abajo, así descendiente, ¿sí? Que tenga su cabeza ya prácticamente llegando a la superficie, y su proyección, digamos, acá, así sería, digamos, ¿sí? La proyección, vamos a hacer un poquito más abajo para que se proyecte mejor, sería más o menos ahí, y la otra así. Bien, nosotros estamos sobre el terreno, ¿sí? Y nosotros tenemos que medir potencial espontáneo ahí. El yacimiento de por sí sería este que está acá, así, así, así. Y lo que vemos arriba, esto que está en rojo, ¿sí? Y lo que está en azul sería la proyección sobre el terreno del yacimiento, lo que está en azul acá, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver sería este afloramiento en rojo y por el trabajo de geología vamos a determinar hacia dónde busa, ¿sí? Sabemos que va a buscar hacia abajo, hacia acá, ¿sí? O sería en la dirección que estamos viendo ahí hacia allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer los perfiles y cartas tomando perpendicular al buzamiento, así, haciendo la lectura así. Se hace toda una red, ahora vemos, pero lo importante es que lo hacemos perpendicular al buzamiento del yacimiento. Ahora, ¿cómo sería la red? Visto desde arriba, ¿sí? Sería una cosa más o menos así, un área, por dar un ejemplo, de 5 kilómetros por 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, en este caso no hay que usar 4 electrodos, sino 2. Es decir, en el caso que veíamos de perfil y carta, había A y B que era emisor y M y N el receptor. En este caso solamente M y N, solo que el N normalmente se va desplazando, ¿sí? ¿Cómo se hace el trabajo? Bueno, aquí colocamos, por ejemplo, ponemos acá, vamos a colocar el M y el N se va a ir desplazando en diferentes lugares, así. Acá se nota, ¿ves? Tomamos una equidistancia, por ejemplo, 10 metros, el M1 está conectado, supongamos, al positivo de acá y el otro negativo del otro lado. Está entrando corriente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Primero vamos a medir N1, ¿sí? O sea, es como si estuviéramos midiendo la diferencia de potencial que hay entre estos dos. Delta V. Supongamos que sea, por un ejemplo, 150 milivolts, ¿sí? ¿Qué pasa? Después, nosotros lo dejamos fijo M1, ¿sí? Eso vamos a poner en rojo, que se queda fijo ahí. En cambio el otro, vamos a poner en línea de punto mejor acá, lo que se hace es, se saca el N1 y se pasa a N2, a la misma distancia de 10 metros, ¿sí? Siempre manteniendo con M1, es decir, que estamos midiendo la diferencia de potencial entre M1 y N2. Y así, después lo pasaremos a N3, y así, y vamos a diferencia entre M1 y N3, y supongamos que haya 10 hasta que midamos la diferencia entre M1 y N10. O sea, siempre con respecto a M1, que sería nuestro punto de referencia, ¿cierto? Nuestro valor de calibración, ¿sí? Bien, esta línea prácticamente uno la lleva, digamos, a un sistema de coordenadas en donde en el eje Y pone el delta de BDI lo expresado en milivoltios y, digamos, la distancia, por darle un nombre X, expresada en metros. O sea, acá sería 0, acá sería 10, acá sería 20, 30, etc. ¿Sí? Y nos va a dar una curva, supongamos que en este caso haya un mineral conductor que va a tener un cierto máximo que normalmente se desplaza. Una cosa es el perfil y otra es la carta, que la estamos viendo acá, ¿sí? Cada una de estas líneas así, en el sentido de perpendicular, digamos, al cruzamiento, ¿sí? Me va a dar un perfil. O sea, si yo tengo hasta el M, por ejemplo, el M12, va a haber 12 perfiles, ¿sí? 12 perfiles. Bien, y para unir todos los perfiles, va a haber uno para el perfil 1, M1, uno para M2 y así hasta el 12. Y después, para unirlo todo en una carta, ¿qué hacemos? Una vez que hemos hecho todo el perfil 1, siempre midiendo con relación M1, M1, N1, M1, N2, M1, N3, así hasta el M1, N10. Ahora queremos hacer la otra línea. Vamos a sacarlo de acá y lo vamos al primer electrodo, que manda corriente, y lo vamos a colocar en M2, o sea que ya no va a estar más acá en M1, va a estar en M2. Y vamos a ir trasladando, digamos, este otro a los diferentes lugares, al N'1. Pero antes de hacer, ¿por qué? Porque vamos a hacer la lectura entre M2 y N'1, ya no es N1, sino N'1. Antes de hacer eso, tenemos que ponerlo, antes de sacarlo de M1,
al otro, ponerlo acá en M2. ¿Por qué? Porque es como que quisiera yo leer lo que quiero leer en la diferencia de potencial entre M1 y M2, para pasar de un perfil al otro. Supongamos que esa diferencia de potencial me dio, por ejemplo, menos 50 milivolts, por dar un ejemplo. ¿Sí? O sea que enlacé M1 con M2, la primera línea con la segunda línea. Ahora hago entre M1 y N'1. Supongamos que me dé 100 milivolts. Este B de acá me dio 100 milivolts. Pero, como al unir una línea con la otra me dio menos 50, este 100 le tengo que sumar los menos 50, o en este caso sería restar, más menos 50 milivolts, o sea que me va a dar 50 milivolts. O sea que este menos 50 se lo voy a afectar a todas las lecturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar referido al primer punto, es con respecto a un solo punto que sería el M1. Y ahí voy a ir trasladando hasta N'2, N'3, siempre con M2, ¿sí? Y a cada una de esas lecturas lo voy a ir afectando por la diferencia que hay entre M1 y M2. Lo mismo voy a hacer con el M3, todo refiriéndolo al M1, siempre pidiendo entre M1 y M3 y así. Y después todo afectándolo por ese valor. De esa manera voy a hacer la carta, ¿cierto? La carta que ustedes ya vieron en perfil y carta de potencial, que suelen dar especie de como curvas de nivel, así, formas, digamos, de curvas concéntricas, ¿sí? Que en algún lado se juntan y en el otro se abren, digamos, ¿cierto? Una cosa más o menos así, ¿sí? Bien, entonces, esa sería la forma de trabajo, que acá también está marcada, cómo se produce. Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Bien, ahora, el equipo de trabajo, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. El equipo de trabajo es, como dijimos, una especie de batería, porque trabajamos con corriente continua, ¿sí? Que tiene dos compensadores, o sea, dos cajitas con pila. En realidad es un equipo que se usa también para perfil y carta. En perfil y carta usamos los dos compensadores porque tenemos que mandar corriente y medir la corriente. En cambio, en lo que es potencial espontáneo, solamente usamos un solo compensador que sirve para hacer la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que me va tirando los valores de eso acá, digamos, entran, digamos, si este es el aparato, ¿sí? Acá tengo por acá pasan los electrodos, ¿sí? Acá, y entra un valor, ¿cierto? Y acá hay que tal. Pero esa corriente que entra por un lado pasa por la caja de pilas, ¿sí? Y yo lo que hago es con una especie de botón compensar eso, es decir, llevarlo hasta que me salga cero, ¿sí? Cuando me sale, porque tengo para leer acá la corriente, el delta de B, cuando me salga cero, el punto donde me salió cero en uno de los lectores me va a salir cuánto milivolts, acaba de decir 0, 100, o sea, en uno sirve para ponerlo, llevarlo a cero, y en el otro el reloj, el otro lectura, el otro medidor, me va a salir cuántos milivolts está dando el potencial espontáneo en ese punto, ¿ves? Normalmente lo que se hace es así, un circuito donde un electrodo está fijo y con el otro yo voy corriendo, es una resistencia variable, reóstato, hasta que logro compensarlo con la pila al potencial natural que viene del suelo y ahí me va a dar la lectura. Bien. ¿Qué otra cosa importante? O sea, son equipos que trabajan con el orden de los milivolts, o sea, el 0,5, por ejemplo, milivolt hasta 2 voltios puede llegar, y de 1,5 amperes hasta 2 amperes, ¿sí? En ese orden podemos trabajar de corriente, ¿sí? Ahora, los electrodos estos que van colocados en el terreno, generalmente no se usan los electrodos de cobre o de acero, que en forma de jabalina, porque ¿qué problemas tienen estos electrodos? ¿Sí? Que el problema que tienen es que, por acá vienen los cables, que tienden a concentrarse las líneas equipotenciales, ¿sí? Se llama fenómeno de polarización, en los puntos donde tiene contacto el electrodo con el suelo. En lugar de distribuirse así en forma bastante homogénea en el terreno, ¿sí? Se tienden a concentrarse la mayoría de la corriente ahí, se llama efecto de polarización. Para evitar eso, nosotros tenemos que desconcentrar las cargas que se concentran acá, tanto negativas como positivas. Y si este es electrón negativo, va a haber carga positiva, y si este es positivo, va a haber carga negativa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para desconectar? Usamos los electrodos llamados químicos, ¿sí? Los electrodos químicos o impolarizables. Los electrodos químicos o impolarizables, acá lo podemos ver mejor para no estar graficándolo. A ver si se puede ver ahí. Este es este de acá, ¿sí? ¿Qué tenemos?
tenemos es un cilindro, ¿sí? Un cilindro que tiene adentro una barra de cobre. Acá lo vamos a dibujar. Es un pequeño cilindro así que tiene en su interior una barra de cobre, ¿sí? Sobre el cobre, que obviamente de ahí sale el cable, ¿sí? Y acá tiene una solución sobresaturada de alguna sal de cobre, o sea, que este cobre tiene, digamos, en común que el metal cobre coincide con la solución. Si el sulfato de cobre, por ejemplo, tiene el mismo metal. La solución que es sobresaturada, ¿qué quiere decir eso? Que fui diluyendo sulfato de cobre sólido, se llenó y todavía quedan partículas, granos de sulfato de cobre que no se han diluido porque ha sobrepasado el límite de solubilidad. Puede ser una solución sobresaturada. Y esa tiene contacto con el suelo. Acá abajo va una membrana porosa, va como atada, así puede ser una vejiga animal, algo que permita pasar, digamos, el líquido, pero no la parte sólida. Entonces, si esto tiene contacto con el suelo, digamos, hay una reacción permanente. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, los aniones sulfato que están separados y los iones cobre. Y eso va neutralizando las cargas del signo opuesto que puede haber en el suelo, ¿sí? Entonces, como dijimos, acá está, no sé si ahí se ve bien, ahí tenemos entonces la barra de cobre, el cable, la solución sobresaturada de sulfato de cobre y el suelo, ¿sí? Y la membrana porosa. Eso me va a permitir erradicar todo lo que sea esta concentración de carga, porque la va neutralizando y va a hacer que se distribuya en forma más pareja. Es decir, que el potencial espontáneo, al ser valores bajos, necesita que no haya efecto de polarización, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante hay que tener en cuenta? El tema de la extensión de los cables. Normalmente las tiradas no son más allá de los 300 metros. ¿Por qué? Porque más allá de los 300 metros ya empiezan en profundidad, ¿cierto? Si nosotros alejamos, digamos, este es el aparato de medición y alejamos esta distancia, 300 metros, ¿sí? Y empiezan a aparecer en profundidad, se va muy abajo y aparecen las corrientes telúricas. Las corrientes telúricas empiezan a alterar el valor. Por eso no se los tiene más allá de los 300 metros. ¿Y qué nos queda al último? La interpretación. O sea, saber si yo tengo la curva más o menos, qué puedo deducir, ¿sí? De la curva, ¿sí? Primero, por ejemplo, cómo dan, eso se hace a través de patrones. Por ejemplo, se hace experiencia para ver qué modelo da la curva. Por ejemplo, si tuviera una esfera, un cuerpo mineralizado en forma esférica, que es algo idealizado, ¿sí? Que está enterrado. Y yo grafico acá en superficie, voy pasando el equipo acá, ¿cierto? Y voy leyendo. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un perfil que característico, que tiene un máximo negativo justo encima de la cabeza del mineral, cuando es esférico, ¿sí? Acá está el ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Además, también hay una relación, lo vamos a hacer un poquito más abajo acá, ¿sí? Para que se vea, ¿sí? Que hay una relación, digamos, porque esto sería un potencial negativo, solo que uno en valor absoluto lo pone así como positivo, ¿sí? Y ese mineral está a una cierta profundidad que sería H. Ya vamos a ver cómo se obtiene H a partir del máximo donde está, digamos, el cuerpo. Entonces, cuando es en forma esférica, me da un máximo así, negativo, solo que en valor absoluto se lo puso así. Si lo pone en valor real, sería este que está abajo, así, que sería lo mismo, ¿sí? Bien, es una esfera. ¿Qué pasaría si en lugar de una esfera yo tengo, por ejemplo, un cuerpo de yacimiento horizontal? El yacimiento horizontal, ¿sí? Me daría una cosa que es más alargada. Es decir, acá, ¿qué me daría en la carta de potencial? En la carta de potencial me daría, digamos, curvas que serían concéntricas y casi circulares, ¿sí? Casi circular. En cambio, en un yacimiento que sea más bien tirando horizontal, ligeramente inclinado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? También vamos a tener un perfil característico así, de tener, digamos, ¿cómo se llama? Un máximo negativo, lo podemos hacer como así para arriba o para abajo, lo vamos a hacer para abajo así, como un máximo negativo, en la parte superior, digamos, del yacimiento, ¿sí? Se puede hacer una interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mido a la escala esta distancia D, ¿sí? La distancia D, y
la divido en tres partes. Uno, dos, supongamos que tenga, por dar un ejemplo, 15 centímetros. Lo divido en tres, me cae 5 centímetros cada uno. En las 2/3 partes, o sea, en los 10 centímetros, ¿sí? En las 2/3 partes de D, a esa altura donde está la línea vertical del máximo, la proyecto sobre cualquiera de los lados de la curva. Suele dar parecida porque es simétrica. Y esta distancia la proyecto en superficie, es igual a H, a la profundidad a la que se encuentra la parte superior del terreno. Es decir, que llevado a escala, repito, lo divido al máximo en tres partes. Tomo las 2/3 partes de arriba hacia abajo, marco un punto y lo proyecto sobre cualquiera de las dos ramas de la curva y lo proyecto después en superficie. Esa distancia llevada a escala me da una idea de aproximadamente la profundidad a la que se halla el terreno. Y también tengo el caso de cuando tengo un yacimiento inclinado, que cada parte del yacimiento esté bastante inclinado, no ligeramente vertical como el otro, bastante inclinado, ¿sí? Entonces voy a tener el caso de que voy a tener dos tipos de curvas, ¿sí? La parte superior que dará potencial negativo, la parte inferior positiva. O sea, supongamos una que me dé así y la otra que me dé, por ejemplo, acá viene el azul, sería acá. Y la otra que me dé, por ejemplo, la parte inferior me da positivo y me da por acá. Interpolando me da una curva que puede ser, por ejemplo, algo como esto, así, ¿ven? Así. Aunque va más así, como por el medio, digamos. Eso me da digamos, menos pronunciado el máximo o el mínimo, ¿sí? Y eso me da una idea, acuérdense siempre de que con la tercera parte me da una idea de la profundidad H. Bien, y finalmente, digamos, ¿cómo se distinguen los potenciales? ¿Cuándo voy a saber? Es debido al mineral conductor, digamos, distinción entre el mineral conductor, ¿sí? Entre el mineral conductor y lo que es el fenómeno de electrofiltración, ¿sí? Bien, electrofiltración y carbono fósil, electrofiltración y carbono fósil, ¿sí? Acá le muestro ahí más o menos las curvas cómo dan para cada caso, ¿sí? Bueno, vemos la última, cómo distingo, por ejemplo, el primero es el mineral, generalmente los carbones fósiles, cuando hago, digamos, el perfil de la carta, ¿qué voy a notar? Que me da una serie de valores que suben y bajan, pero levemente, es decir, no se nota un máximo bien notable o mínimo, ¿sí? Sino que hay, digamos, que sube y baja permanentemente, o sea, que tienen valores como así, digamos, así. Esto es característico de los carbones fósiles, normalmente andan en los 200 milivolts, 300, ¿sí? Pero no hay un máximo característico, ¿sí? Después, por ejemplo, la electrofiltración. Voy a tener diferentes tipos de valores. Por ejemplo, ¿qué voy a tener? En electrofiltración, que a medida que me voy abriendo los electrodos, ¿sí? Voy a ir teniendo que en la parte superior, digamos, son muy pequeños, digamos, la amplitud. En cambio, a medida que voy abriendo el electrodo, se va más abajo y cada vez se va pronunciando más, digamos, el máximo. Cada vez se hace más acentuado el máximo. Cuando nosotros vemos que a medida que abrimos los electrodos y nos vamos más abajo, vemos que el máximo se hace mucho más pronunciado, o el mínimo si fuera en este caso, estamos hablando de lo que sería electrofiltración, lo que sería la electrofiltración, ¿sí? En cambio, en lo que es mineral conductor, está más o menos siempre lo mismo, con máximos bien definidos si tengo un valor absoluto, o un mínimo definido si lo tomo en valor real, porque el valor real sería potencial negativo. Entonces esto es mineral conductor, con un máximo mínimo bien definido. Esto que está acá, digamos, es carbones fósiles, con una serie de oscilaciones, en donde no se nota muy marcados ni los máximos ni los mínimos, y la electrofiltración que va variando con la apertura de los electrodos, que a medida que vamos abriendo, cada vez se va pronunciando más un máximo o un mínimo. Bien, eso sería todo lo que corresponde, digamos, potencial espontáneo y dejamos.